Hola, buenos días. Mi nombre es Omar Javier Arias Gutiérrez del programa de Psicología. Hoy sobre el curso Fundamento de Gestión Integral, sobre la producción de ladrillos en el barrio de San Cristóbal de la ciudad de Bogotá. Va a identificar los factores de producción, identificando la importancia que esto tiene en la economía de mi región. Inicialmente debo decir que esto impulsó la industria y las nuevas tecnologías en este sector, dando así paso a que varias familias ejercieran esta profesión o esta actividad. Bueno, la industria en el sur se ubica entre los barrios Las Cruces y el 20 de Julio y se concentraba en la producción de material de construcción. Hablando de costos de producción, se encontraba allí por la calidad del suelo o la relativa cercanía al casco de la ciudad, es decir, tenía cerca la materia prima. Iba más allá de la calidad del suelo, pues era resultado de un proceso histórico que se remontaba al siglo XVIII y que pasaba por las transformaciones que experimentó Bogotá a principios del siglo XIX. En Bogotá hablamos sobre la tecnología que a transcurrir del tiempo las diferentes empresas vinieron adquiriendo, porque inicialmente esto se hacía mediante los hornos, eran rudimentarios y no se implementaba el carbón como tal, sino plantas del sector. En Bogotá durante el periodo colonial fue bastante reducido, pues todos los recursos disponibles limitaban su fabricación. Al no usarse carbón como fuente calórico de los hornos de cocción, los ladrillos que se podían producir eran muy frágiles. Cuando la chirca se quemaba, esta es la planta que les hablo, antes del carbón, la que se implementaba, se lograba una temperatura de máximo 650 grados centígrados en los hornos, lo que apenas se servía para producir ladrillos semicocidos muy frágiles. Todo este panorama cambió desde mediados del siglo XVIII cuando se aplicaron las mejoras técnicas, por ejemplo, cambios en el tamaño y forma de los hornos y se introdujo el uso del carbón como fuente calórica. El precio de los ladrillos comenzó a bajar gracias a la producción creciente de chircales. Chircales nos referimos a estas pequeñas fábricas de ladrillos que no tenían mucha tecnología, pero igual sí construían a la oferta. Eh, a bajar gracias a la producción creciente de los chircales y el surgimiento de fábricas modernas ubicadas en los lindes del perímetro urbano, al norte de las Nieves y al sur de Las Cruces. Básicamente esto es el centro de la ciudad donde, pues aparte de la Candelaria, zona histórica, a sus periferias tenemos estas fábricas que colindan con los cerros orientales. Bueno, el capital financiero. Entre los finales del siglo XVIII y la década de 1940, una gran cantidad de ladrilleras y chircales se encontraban precisamente sobre las laderas de los cerros que señoreaban el sector de San Cristóbal. Esta parte de Bogotá se convirtió en un foco de producción industrial de ladrillos, tubos y tejas, tras la llegada de las fábricas modernas que emplearon trabajadores asalariados y utilizaron grandes hornos de cocción importados del extranjero. La demanda. Las primeras fábricas modernas de ladrillos surgieron en la periferia suroriental de la ciudad, siendo la pionera de ladrillos Calvo, creada en 1856, producía ladrillos prensados y para 1886 era la primera fábrica que trabajaba con un horno cerrado tipo Holman, el cual mejoraba la calidad del ladrillo. Este tipo de hornos traen ese tipo de vitrón que aún hay algunos que se pueden observar en la localidad de San Cristóbal, pero ya como patrimonio.
Bueno, el carbón extraído de una mina del sector de Belén, abierta desde 1865. Este sector de Belén también queda acá cerca a la localidad San Cristóbal, queda cerca a la localidad Candelaria, abierta desde 1865, permitió la introducción de hornos industriales, pues este mineral posibilitaba el aumento de la temperatura a unos 950 grados centígrados. Así, el carbón difundió el uso del ladrillo, apareció en edificios públicos como el Capitolio, la Plaza de Mercado de la Concepción y las Galerías Arrula. Para principios del siglo XIX, la producción de carbón era tan importante que Carlos Martínez sostiene que el Acuerdo Municipal 10 de 1902, el cual exigía el uso del ladrillo en nuevas construcciones y en reedificación de las fachadas de las viviendas, uso como medidas de estándar de las dimensiones de los ladrillos elaborados en esta fábrica. La crisis, todo esto nos está dando el ejemplo de demanda. Entonces, como temas como la crisis sanitaria que afectaba a Bogotá al despuntar el siglo XIX, favoreció la empresa. La ciudad necesitaba construir un sistema de alcantarillado moderno y para ello también era importante el uso de materiales que permitieran darle un tratamiento adecuado a las aguas residuales. Los tubos vitrificados, resultado de la cocción de la arcilla a altas temperaturas, fueron la respuesta ideal debido a su impermeabilidad y resistencia. Bueno, costos de producción y competencia. Los chircales, hablamos estas fábricas que no son como tan tecnológicas, son fábricas más bien que donde trabajaban eran sus familiares en pequeños sectores. Entonces los chircales comenzaron a aumentar el número en el suroriente bogotano a partir de mediados del siglo XVIII, y tal era el alcance de la actividad productiva de estos que a finales de esa centuria se habían convertido en un problema sanitario para la ciudad debido a los efectos que de la extracción de arcilla tenía sobre los abastecimientos de agua de la capital. Desde mediados del siglo XVIII, en especial desde el inicio de la década de 1890, se había venido presentando varios derrumbes entre Guadalupe y el Alto de Vitelma a causa de la erosión producida por los socavones o hoyos para extraer arena y pozos de chircal. El accionar erosivo de los chircales ya era una preocupación urgente para las autoridades municipales debido al riesgo de derrumbes que se cernía no solamente sobre algunos sectores de la ciudad, sino también sobre los viajeros que hacían uso de los caminos a la sombra de los cerros. Por ello, mediante el Acuerdo Municipal 29 de 1894, se prohibió